buenas tardes, ya se ve, ya está el documento presentándose, ¿veo? ¿Tardes, Lick? Hablo con usted, Kimberly. Sí. Gracias. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, todo está bien ahí. Ok, gracias. Bueno, Pues. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Qué bien, gracias. Qué bueno. ¿Se mira el documento? Re bien. Excelente. Miren, jóvenes, buenas tardes. Para principiar, pues vamos a saludarnos. Hoy es viernes 27 de septiembre. Bueno, les voy a informar. El segundo examen es el 18 de octubre. No, 18 de octubre. Sí, el 18 de octubre. El próximo examen de Derecho Agrario Ambiental es el 18 de octubre del presente año. Entonces nos quedan como 4 o 5 clases. Como es el 18, vamos a ver el 18 de octubre, sí, así es. El 20 es asueto. Vean, nos quedamos en la última clase con respecto a lo que es la propiedad privada. El concepto de propiedad privada, cómo es que esta se adquiere. Lo vamos a analizar. Solo quiero que ustedes me escuchen por el momento para que ustedes se vayan formando una idea hacia dónde nos vamos a dirigir. Yo sé que el catedrático de Derecho Civil ya les explicó qué es la propiedad, qué es la copropiedad, ya les explicó lo que es la usucapión, ya les explicó también lo que es la titulación supletoria. Sin embargo, nosotros vamos a ver estas instituciones porque el programa nos lo permite y además nos lo exige. Vean. Solo es cuestión que pongamos atención. La propiedad privada está regulada en el artículo 464 del Código Civil. ¿Y qué es lo que nos dice? Para principiar y nos formemos nosotros la idea. El 464 del Código Civil dice lo siguiente. Vamos a ver si es el 464. Espero no estar equivocado. Aquí está. Habla del título 2 de la propiedad, de las disposiciones generales y habla del contenido del derecho de propiedad, el 464 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, el propietario de un ejercicio de su derecho no puede realizar actos, vamos a ver, aquí está, el propietario dice, 464. El propietario, vamos a ver, es que está la letra tan pequeña, aquí está, artículo 464. La propiedad, dice,
es el derecho de gozar y de disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. En otras palabras, nos habla de la propiedad. Si hablamos de la propiedad agraria, nosotros tenemos que acreditar nuestra propiedad por medio de los documentos que extiende el registro de la propiedad inmueble. Entonces, así es la forma como nosotros la acreditamos a través de esos títulos y que nosotros podemos disponer de ellos. Concepto de propiedad. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 460? Dice, establece que son bienes de propiedad privada principalmente, los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Una persona tiene los documentos legales, tiene la escritura o bien tiene lo que es el título que extiende, por ejemplo, la SAT, acreditando la propiedad de ese bien mueble. Pero si nos piden o en una negociación realizarla, tenemos que en una transacción, en una compra-venta de un bien inmueble, de un terreno, de una casa, de una finca, la acreditamos por medio de las escrituras públicas y de los documentos que extiende el registro de la propiedad inmueble. El notario de buena fe mira los documentos y realiza o facciona las negociaciones que se le requieren. Actualmente, pues, el notario, no recordemos que el notario es el que establece las escrituras, facciona escrituras públicas y documentos. Y el abogado el que se dedica prácticamente a cuestiones del ramo penal. En otras palabras, el notario realiza escrituras y el abogado pues saca y mete presos. Para que nos entendamos bien. Ahora bien, y en sentido objetivo, ¿qué es el contenido del derecho de propiedad? El 464, nosotros lo miramos de un punto de vista del espíritu de la creación de la misma y nos vamos a un sentido objetivo. Fíjense pues, pongan atención. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Aquí se les puede preguntar, para que la propiedad pase a nombre de una persona como titular, si no se ha realizado ninguna escrituración y él ha permanecido durante cierto lapso de buena fe públicamente viviendo en ese lugar, ¿cuál es el tiempo entonces que establece la ley? Se van a dar cuenta de algo que quiero que me vayan tomando nota porque estos son preguntas de exámenes privados. Bueno, la función social de la propiedad, la idea de función social de la propiedad procede de la doctrina de la Iglesia Católica. El día del examen se le va a preguntar a usted con respecto a la función social de la propiedad y de dónde proviene la función social de la propiedad. Es cierto que está en la Constitución Política de la República, pero doctrinariamente, ¿de dónde procede esa creación, ese espíritu? Entonces, procede de la doctrina social de la Iglesia Católica. No es la Constitución propiamente dicha la que dice la propiedad se debe de extenderse a través de, si es posible, de una
no usurpación, sino que a través de una titulación supletoria. Entonces, la función social es la que cumple el Estado mediante la promoción y desarrollo de ciertas actividades económicas, sociales y políticas, específicamente contribuyendo directa e indirectamente al bienestar de la población. Muestra de esta actividad es que la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o de interés público. ¿Qué nos dice entonces el artículo 40 constitucional? Quiero que pongan atención. Dice, habla de la expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos, tomando como base su valor actual. Debe de sujetarse a los procedimientos, pero para ello nosotros hay un procedimiento de la expropiación, pero nosotros tenemos que tener pleno conocimiento también qué es lo que nos habla el Código Civil. Continúa hablando el artículo 40, la indemnización ser previa y en moneda efectiva del curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Es decir, que cuando el Estado va a expropiar una propiedad por interés social, por interés público, es necesario que el Estado reconozca al propietario por medio de una indemnización o por medio de ponerse de acuerdo. Si el propietario de la propiedad no quiere recibir dinero, sino que quiere mejoras, bueno, el Estado le puede hacer un puente, el Estado le puede hacer mejoras en su propiedad. Se ponen de acuerdo. Solo en caso de guerra, calamidad pública, grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad. ¿En qué casos el Estado puede intervenir la propiedad sin indemnizar? En los casos de guerra, calamidad pública. Se puede expropiar sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas y seguirá con la propiedad enemiga. Si ustedes se dan cuenta, cualquiera dirá que la Constitución es bastante amigable, diríamos. No, la Constitución es el ordenamiento jurídico plenamente establecido de un Estado. Y aquí nos da los ordenamientos para el cumplimiento de las normas establecidas en laboral, en civil y en lo administrativo. Entonces, la forma de la indemnización por expropiaciones de tierras ociosas. Recuerden ustedes cuáles son las tierras ociosas que regula el decreto 1551. No se les vaya a olvidar. Será fijado por la ley. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso, el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Si hablamos de la titulación supletoria, ¿cuál es el tiempo que debe de permanecer una persona en dicho bien inmueble? Es 10 años de buena fe, públicamente, y realizar el trámite en un juzgado de primera instancia del local. Luego viene el juzgado e inicia las
diligencias respectivas de oficio, corriéndole audiencia al Ministerio Público. Ya cuando el juez resuelve, pues pasa a hacer las inscripciones al registro de la propiedad. Es como parte del proceso. Limitaciones de la propiedad. Hay algo muy importante. Cuando se habla doctrinariamente, aquí estamos hablando de la limitación del derecho de propiedad. Este no es completo, este no es absoluto. Tampoco es exclusivo ni perpetuo. ¿Por qué no es exclusivo? Porque hay restricciones, hay servidumbres que afectan el goce o el uso de la propiedad. Pero estas son servidumbres de paso, establecidas en esa propiedad. No es exclusivo porque hay restricciones y hay pasos que se deben de respetar en medio del terreno. Y eso pues es un goce o es el uso de la propiedad. ¿Y por qué no es perpetuo? Porque este puede extinguirse mediante la expropiación. ¿Cuándo no es ¿cuándo no es perpetuo entonces? ¿Cuándo no es perpetuo entonces la expropiación? ¿Cuándo no es perpetuo entonces la propiedad? Perdón, ¿sí? ¿Cuándo se da la expropiación? ¿Qué regula el artículo 39 de la Constitución Política? Propiedad privada. Dice, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente, fíjense ustedes, a la persona humana. La propiedad privada, lo que regula el artículo 39. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. No solamente hablando desde el punto de vista agrario, aquí estamos hablando desde un punto de vista muy general. Dice, el Estado garantiza el ejercicio de... El Estado garantiza, dice, el ejercicio de sus derechos y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Eso es con respecto a la propiedad. Aquí había ciertas confusiones de acuerdo a ciertas doctrinas y a ciertos documentos que estaba analizando, y hablaba que la posesión se prescribe o sea, debe de realizarse en el transcurso o en el plazo de 3 años. La posesión tiene el mismo procedimiento de lo que la titulación y debe ser de 10 años, de acuerdo como lo vamos a ver ahorita. Una pregunta, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Gracias, señor, gracias. Y licenciado. Gracias, porque la vez pasada yo estaba hablando y realmente pues tuvimos ese problema en virtud de que hubo problemas con el internet. Bueno, pongan atención. Miren pues, hoy hablamos de la posesión agraria. Cualquiera de ustedes carga un vehículo. Cualquier persona puede tener tener la posesión del bien inmueble, de un terreno, una finca, y esa posesión en doctrina o categóricamente nos da la idea de que es el titular o el propietario del bien, de acuerdo a la ley. Si anda en un vehículo y no lo ha hecho el traspaso, o el carro es de su papá o de su mamá, se supone entonces por tener el bien que uno es el propietario. Se supone. Entonces,
La posesión agraria. Existe posesión agraria cuando una persona, grupo u organización social agraria ejerce sobre un bien inmueble rural con vocación agraria todas o algunas de las facultades inherentes a la propiedad agraria. Aquí, la posesión presume la propiedad agraria, mientras no se pruebe lo contrario, lo que yo les mencionaba. Bueno, miren qué interesante esto. En lo civil me imagino que se debe de lucir dándoles todo esto a ustedes. Bueno, condiciones de la posesión. Para que la posesión agraria produzca el dominio, fíjense bien, se necesita que esté fundada en una causa justa, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado por la ley. Aquí tenemos una idea más. Vamos a ir cumpliendo lo que dice la Real Academia Española. Ahí. Justa causa adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el tiempo señalado por la ley. Esto no lo dice uno de los artículos del Código Civil. Fíjense ustedes. ¿Y dónde vamos a encontrar entonces ese tiempo que señala la ley para la posesión? Bueno, ¿qué nos dice entonces el artículo 612 del Código Civil? Yo se los debiera de dar para que ustedes los investiguen y los estudien. Pero miren, el 612, es que aquí hay más de 1000 artículos. Ya que tengo el código aquí a la mano, pues vamos a ir utilizando. 612 del Código Civil habla de la posesión. Dice, fíjense pues, el 612, es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. ¿Y cuáles son las facultades inherentes al dominio? Juan Pérez tiene la posesión de un terreno. ¿Y cuáles son las facultades inherentes al dominio del bien? Él se está dedicando a la agricultura. Entonces, es claro. Dice, el poseedor de un bien es el que ejerce sobre ese todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Fíjense bien, cómo vamos a ir amarrando esto. Bueno, vamos al artículo 616. Vamos a ver. Bienes objetos de posesión. Artículo 616. Habla del objeto, bienes de la posesión. Dice, solo pueden ser objetos de posesión los bienes corporales. Cuando estamos hablando de los bienes corporales, son los que se hallan en las esferas de nuestros sentidos. Los bienes corporales son los que se encuentran de los bienes de los sentidos. No. ¿Me pueden apagar ahí a Firulais, pues? Bueno. Controlen a ese perro, jóvenes. Bueno. Miren pues. Bienes objetos de la posesión 616
Solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales, es decir, pues, los bienes que nosotros podemos apreciar a través de nuestros sentidos, y los derechos que sean susceptibles de apropiación, y los derechos que sean susceptibles de apropiación a través de títulos de propiedad, de escrituras públicas. Entonces, la posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan las de las cosas corporales. Es decir, pues, se regula a través de escrituras públicas, a través de objetos corporales que pueden ser los terrenos, ¿sí? O vehículos, en términos generales. El 617 habla de la posesión presume la propiedad, lo que yo les mencionaba a ustedes. Fíjense, la propiedad, no, artículo 617, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario. Mientras no se pruebe lo contrario, solo la posesión que adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producirse el dominio por usucapión. La usucapión, jóvenes, también es una de las formas de adquirir la propiedad. Entonces nos dice que el 617 dice que el que presume la posesión del bien se entiende que es el propietario y que se debe de regular a través de las leyes, por ejemplo, de usucapión. Aquí más que todo se regula a través de la titulación supletoria. ¿Qué nos dice entonces el artículo 620? Cuando se menciona de la usucapión, dice el 620, condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirido de buena fe, de manera continua, pública y específica, por el tiempo señalado en la ley. ¿Y cuál es ese término, ese plazo que señala la ley de acuerdo al 620 que hemos venido analizando? Si el examinador de civil, de procesal civil, a ustedes los agarra con la posesión y los agarra con la propiedad, jóvenes, un artículo, ustedes continúan leyendo y se van a dar cuenta que un artículo los remite a otro y este los remite a otro y es hasta que nosotros lleguemos a establecer, por ejemplo, el plazo que regula lo de la propiedad. ¿Y qué dice el 620? Dice, condiciones para usucapión. Ya se los mencionaba, que habla que se debe ser señalado por la ley. ¿Qué nos dice el 633? Yo les estoy dando a ustedes prácticamente la forma como deben de estudiar civil. El 633 habla posesión de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles es lógico, la tierra es todo lo que está sentado en la tierra. Los muebles es todo lo movible, jóvenes. No nos perdamos. El día del examen a veces hasta me confunden la conceptualización. Entonces, el 633 nos dice posesión de bienes inmuebles y habla de titulación supletoria. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años. Recuerden cuando hablábamos de la titulación supletoria. Si no la hemos visto, pues ahí la tenemos, ahí la vamos a ver. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. ¿Cuáles son las condiciones señaladas en el artículo 620?
tener la posición de buena fe, tener la posesión pública, tener la posesión durante cierto lapso de tiempo que señala la ley. ¿Y cuál es el lapso de tiempo? Tratándose de bienes inmuebles, como dice el 633, la posesión por 10 años con las demás condiciones establecidas en el artículo 620 de derecho. Da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Qué interesante todo esto que estamos viendo ahorita. Bueno, yo creo que ahí está, ahí nos quedamos con respecto al módulo número 3. Ahí vamos. Sigamos. Miren pues. El módulo 4 se refiere al fuero agrario. Habla sobre la legislación agraria vigente en Guatemala. Habla de la constitución política de la República de Guatemala. Aquí vamos a arreglar algo, lo arreglo después. Porque esto de la posesión lo vamos a trasladar para acá, pero posteriormente. El fuero agrario, la legislación agraria vigente en Guatemala, tenemos lo que es, aquí tengo todas las leyes, fondo de tierras, la ley de fomento de tierras, aquí tengo también la ley de transformación agraria, aquí tengo los principios de la política agraria colonial, aquí tengo la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Conclusión, aquí tengo la mayor parte de las leyes. No se preocupen porque en los documentos que se les envió, ahí hay un resumen o va bien, ahí van todas las leyes. Yo creo que no va a ser necesario de que las bajen o que las compren, pero siempre mejor cómprenlas para que ustedes tengan su biblioteca. Luego, tenemos el convenio 169 de la Organización del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Los que no llegan a clase no saben ni de qué convenios internacionales estamos hablando cuando hablamos de los mismos. La ley de transformación agraria lo vamos a quitar anteriormente y lo vamos a trasladar para acá. Tenemos la ley de expropiación, la ley forestal, la ley de los parcelamientos urbanos, la ley de titulación supletoria, que os creo que la tengo aquí arriba, si no estoy mal. No. Aquí. Ley de expropiación de parcelamientos, la ley de titulación supletoria, la ley de áreas protegidas, las zonas de desarrollo agrario, Fontierra, Contierra, Protierra, la dirección de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Tenemos el proceso agrario, su definición, contenido del derecho procesal agrario, principios del derecho procesal agrario y su concepto o bien sus definiciones. Todos estos conceptos y todas estas instituciones conforman lo que es el cuarto módulo. Ustedes ya lo tienen ahí. ¿A qué se refiere el fuero agrario? Miren, ustedes han escuchado cuando se dice el fuero de médicos. Va a haber una convención, dicen, de fueros, va a haber una convención de fuero de médicos a tratar sobre asuntos del dengue, asuntos del corazón, asuntos de inteligencia artificial. Bueno, entonces, ese fuero es el que está constituido por varios abogados que se dedican a la actividad agraria. El fuero es la conceptualización general
cuando hablamos de médicos, cuando hablamos de abogados, agraristas, entonces ya estamos siendo más específicos en cuanto a lo que es la materia. Y el examen, institución constituida por profesionales que se dedican a determinadas actividades. Puede ser principalmente los aspectos eminente agrarios. Entonces, inmediatamente ustedes se ubican y dicen, esto se refiere al fuero. Sí, pero pongan fuero agrario. No porque si me notan solamente fuero, yo sé hacia dónde vamos, les pongo un punto. Porque puede haber fuero de ingenieros, fuero de ingenieros civiles, fuero de ingenieros químicos, fuero de médicos, pero como nuestra materia es agraria y la pregunta se refiere a la institución agraria de los que se dedican a determinadas actividades, no me vayan a poner sujetos. En efecto, porque los sujetos son todos los que se dedican a la actividad agraria, a excepción lo que regula el artículo 138 del Código Laboral, quienes no son sujetos del derecho agrario. Sin embargo, aquí nos estamos refiriendo a personas que integran, ¿sí? Que integran, por ejemplo, una convención de profesionales que se dedican específicamente a la actividad agraria. Entonces, es el fuero. Sí, el fuero es la institución, pero seamos específicos, fuero de profesionales agrarios o el fuero agrario. Porque muchos, yo no sé, yo creo que oyen en el examen y oyen fuero y me ponen, no ponen fuero, no que ponen fuego, porque escucharon mal. Entonces, el fuero agrario, no se preocupen, eso está en el módulo, está en los documentos. Acá yo, porque he sido más puntual, he realizado ciertas investigaciones para que ustedes estén actualmente, desde luego valga la expresión, actualizados. Bueno, una de las connotaciones de la palabra fuero es la de privilegio, que se concede a una persona por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social o a una institución. También significa jurisdicción, competencia a la que legalmente están sujetas las partes en un litigio a través de tribunales especializados en determinada materia. En un debate oral y público, pues hay varios profesionales, hay un fuero de litigantes, hay un fuero de abogados especializados que se encuentran en un debate oral y público. El fuero de abogados de la defensa pública penal, el fuero de abogados de los fiscales del Ministerio Público. Atención, pues, en este segundo sentido es en el que debe aceptarse la existencia del fuero agrario, pues es ante los tribunales de esta naturaleza que deben someterse todos los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de actos regulados por las leyes que tengan ese carácter agrario. Como no tenemos tribunales agrarios en Guatemala, y si los tuviéramos, nosotros iríamos a una de las diligencias, a una de las actividades de los debates orales y públicos en donde se está en busca de la adquisición de las propiedades en un litigio, en donde el juez principalmente tiene que ser un juez agrarista con conocimientos de la problemática agraria del país y con conocimiento de la ley,
en donde los sujetos procesales, tanto el demandante como el demandado, el Ministerio Público, los litigantes, están conformando del fuero específicamente un asunto de carácter agrario en un litigio. Desde ese punto de vista. Y desde el otro, pues todos los que conforman esa institución. Sigamos. El fuero agrario se da, por tanto, en razón de los actos que se realizan enmarcados en la legislación agraria. Sigamos. Legislación agraria vigente en Guatemala. Sí, la legislación agraria vigente en Guatemala tenemos en primer lugar lo que es la Constitución Política de la República. Lo que sucede es que no la hemos leído. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Constitución. Yo no sé qué hacen cuando la policía los para. Yo no sé cuando va una señorita manejando y un policía la para. Ella tiene que saber qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice el reglamento de tránsito. Un hombre policía no puede registrar, no debe tocar a una mujer. Tiene que ser otra del mismo sexo para realizar cierta supervisión e investigación o ver un vehículo, qué es lo que pueden llevar. ¿Cuáles son las exigencias del policía y qué es lo que hay que hacer? Entonces, tenemos que leer la Constitución. Y hay un montón de policías que andan por ahí que fueron mis alumnos, ahora ya son abogados. A muchos yo tuve que enseñarles cómo se hacen los partes de policía enmarcados en la ley, porque ellos no sabían cómo se hace. Pero no se los dije todo, porque yo trabajaba en la defensa pública, y eso es crear cuervos para que le saquen los ojos a uno. Le di tecnicismo de hacer un documento, pero no decirle, mire, usted tiene que atacar este asunto, porque aquí es donde el juez tiene que ver si procede o no. Bueno, a pesar de la inexistencia de una norma constitucional que garantice la propiedad privada en función social, es que el derecho y nuestras normas deben de ser de carácter coercitivas. Hay un montón de gente y un montón de presos por venta de propiedades con documentos falsos. Al año, a los 6 meses, ya andan afuera otra vez vendiendo otra vez las propiedades. Principalmente de personas que se han ido a los Estados Unidos, se han ido al exterior y dejan sus propiedades. Y como los corruptos, los mañosos, tienen conocimiento que la propiedad estaba no abandonada, si es posible, hasta alguien cuidando, toman los datos, todo lo relacionado con la propiedad, dirección, el número de catastro, colonia, etcétera, nombres de los propietarios y se van al registro de la propiedad. Falsifican todos los documentos y se van con el notario en donde estos corruptos venden las propiedades. Por eso el notario de confianza debe de ir al registro de la propiedad a ver las últimas inscripciones de dominio de dicha propiedad y ver cuándo se vendió, cuándo se hicieron los traspasos, cuándo se hicieron las anotaciones y ver quién es el actual nombre, el propietario, el nombre del propietario. Y es posible que son tan listos que cuando llegue el notario ya se ha dado cuenta de que el que está vendiendo está ya inscrito como último titular de esa propiedad. A los 2 años viene la persona de los Estados Unidos y se da cuenta que su propiedad fue vendida. Hay como 200 casos o más. Hay como 300, 500 en el Ministerio Público de las demandas.
de estos falsificadores que han vendido las propiedades. Vean las noticias. Ahí están en los censos las estadísticas. Miren, pues, a pesar de que tenemos una regulación de cómo debe de realizarse, entonces el derecho debe ser más coercitivo, debe ser más penalista, debe de ser garantista, subir las penas a estas personas, no de un año, no hombre, ponerles 20 años, porque la propiedad es algo inherente a la persona humana. Ahorita estaba viendo en una iniciativa de ley que los que tienen el salario mínimo no se les debe de embargar. Lo quieren poner en el Congreso de la República como iniciativa de ley. Si este irresponsable gana 3,000 mensuales como salario mínimo, no se le debe de embargar, no debe de tocársele. Este diputado que está poniendo esa iniciativa de ley, él no sabe en dónde vive. Este señor no sabe, nunca ha estado en la universidad. Que no joda. El 50% es para alimentos de su hijo. Si está separado, está divorciado, hasta que el hijo cumple los 18 años de edad. Y si este corrupto se solicitó el embargo de su salario, si no ha solicitado el embargo del salario, el 40% debe de trasladarse a la persona a quien le debe o a quien le hizo a quien le hizo el préstamo. Y si viene él, este corrupto, y la mujer le embarga, lamentablemente solo es un 10% que debe de descontársele para el pago de los descuentos judiciales a la persona que se le debe. Yo no estoy de acuerdo, jamás. Si gana 20,000, la ley regula que el 50%, 10,000 son para la mujer y son para los hijos por concepto de alimentos. Pero cuando estamos hablando de alimentos, como ya les dijo el de civil, no solamente es comida, es educación, es transporte, es el vestido, lo que significa cuando hablamos de la conceptualización de los alimentos. Entonces, son cuestiones que deben de seguirse regulando. A pesar de la inexistencia de una norma constitucional que garantice la propiedad privada en función social, existen normas y contenidos constitucionales que pueden posibilitar nuestro proyecto de reforma agraria integral, aún sin reformas a la Constitución política. Estas disposiciones se pueden encontrar en el preámbulo de la Constitución política, que contiene principios que pueden desarrollar los valores que dan vida a la Constitución. Dentro de estos vamos a ver. Dentro de estos podemos situar como importantes para nuestro proyecto el identificar al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Aunque estos principios no son normas en sentido concreto, pero sí constituyen fuentes de interpretación de la norma constitucional concreta. Es decir, entonces, que la Constitución, como norma de ese ordenamiento jurídico superior, abre los espacios para el cumplimiento de la regulación del bienestar de la sociedad guatemalteca. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 1, habla de la protección a la persona humana.
No se los voy a leer porque entonces no salimos de la clase. El artículo 1 de la Constitución Política habla de la protección a la persona humana. Artículo 2, los deberes del Estado. Artículo 44, los derechos inherentes a la persona humana. Este es muy importante. El artículo 44 de la Constitución. Cuarenta y cuatro. No sé si lo encuentro. Aquí habla. Deberes, derechos inherentes. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Sí, el derecho a la propiedad dentro de ellos. Luego tenemos lo que es la jerarquía constitucional, artículo 75. La Constitución es el ordenamiento jurídico superior a todas las normas establecidas. ¿Qué dice el 75? Libertad, libertad de educación, asistencia económica estatal. El 204, condiciones esenciales de la administración de justicia. El 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en todas las resoluciones o sentencias observarán obligadamente el principio de la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Aquí voy a subrayar esto porque esto es muy importante. Yo no recuerdo si realmente se los expliqué. Yo creo que se los expliqué a los jóvenes de Derecho de los Pueblos Indígenas. Oigan, pues, en el semestre anterior. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 204? Dice, condiciones esenciales de la administración de justicia. Dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, cualquiera de ustedes me va a decir, mire, licenciado, usted ha leído el artículo 46 de la Constitución. Bueno, así es como los pueden agarrar en el examen privado. Bueno, artículo 46 de la Constitución. Se van a espantar. Oigan lo que dice. Se van a espantar. Artículo 46 de la Constitución. Preeminencia del derecho internacional. Se establece, dice, el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Jóvenes, los dejo ahí para que ustedes lo investiguen o quieren que se los explique. ¿Qué es el artículo 46? Preeminencia del derecho internacional. ¿Qué nos dice el 204? Que la Constitución está sobre arriba, sobre los tratados también internacionales. ¿Ustedes lo quieren investigar o quieren que se los explique?
¿Aló? 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 Si quiere lo explica, Lick. Contéstenme pues, porque yo me preocupo, porque yo creo que se perdió el audio. No, Lick, aquí estamos. Me preocupo porque la vez pasada se nos perdió el audio. Yo terminé la clase, jóvenes. Terminé la clase y no había audio ni el documento se miraba. Si yo les pregunto, se los explico, dígame, licenciado, explíquenos, o si no, déjenos, nosotros lo vamos a investigar. ¿Lo quieren? En una conferencia de prensa, una conferencia en la academia, puede estar el conferencista y les habla que el artículo 46 de la Constitución Política habla sobre el derecho internacional, que este derecho es preeminente sobre el derecho interno en materia de derechos humanos. Pero uno de ustedes ya leyó el 204 y le dice cómo se analiza y cómo se interpreta el 46 y el 204 constitucionales. ¿Es el derecho internacional el superior o es la Constitución? ¿Y cuál debe de aplicarse? Entonces, usted le hace la pregunta al conferencista. Si este no ha leído la Constitución y no ha hecho un análisis de estos artículos, usted lo pone contra la pared. Porque los diputados del Congreso de la República no pudieron hacer una interpretación. ¿Quién es el superior? ¿El derecho internacional o el derecho interno? Yo se los puedo poner el día del examen como pregunta. ¿Cómo interpreta usted el artículo 46 y el artículo 204 de la Constitución? ¿Quién es el que tiene la prevalencia o la supremacía del mismo? Respeto, ¿verdad? Los diputados se encontraron en esta encrucijada y no sabían qué hacer, aún el departamento jurídico del Congreso. Y le hacen la consulta a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo debe de interpretarse el artículo 46 y el artículo 204 de la Constitución? Yo tengo aquí la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en donde se las puedo leer o se los puedo explicar qué fue lo que les dijo. La Corte de Constitucionalidad, en virtud de la solicitud realizada por el Honorable Congreso, no les estoy leyendo, les estoy explicando. En virtud de la resolución, en virtud de la petición que ha realizado el Honorable Congreso de la República de Guatemala, es el criterio de la Corte de Constitucionalidad resolver en la siguiente forma. Les dije que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son políticas. Son resoluciones en contra de las personas de los descalzos. Son resoluciones gallo-gallina. Que sí, pero que no. Ellos dicen que debe de analizarse y de resolverse en una forma armónica, en una forma cordial de interpretación de una ley con la otra. Se le está preguntando sobre la supremacía. Entonces la Constitución es superior por ejemplo, a todas las leyes de carácter internacional. Escuchen este gallo gallina de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver si se los puedo leer. Dice, fíjense pues, en primer término dice, el hecho de que la Constitución haya establecido
supremacía sobre el derecho interno debe de entenderse como su reconocimiento a la exclusión que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando para su jerarquización. Es la de ingresar el ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que secunde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la constitucionalidad de entrar en contradicción. Dice que no debe de haber contradicción con las normas propias de la Constitución. Y este ingreso se daría no por la vía del artículo 46, sino que en consonancia con el artículo 2 de la Convención, por la del primer párrafo. Entonces, aquí continúa hablando esto. 53, 54. Por el primer párrafo dice de la institucionalidad. El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior, dice, a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad a la Constitución, porque tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía en la misma, dice. Entonces, su ingreso al sistema normativo no tiene problemas, pero si entran en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, el cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan la rigidez y la superioridad. Entonces, miren, la Corte dice que no debe de haber contradicción entre el ordenamiento jurídico internacional y el interno, y que debe de resolverse para que no entren en contradicción en una forma armónica. Es una resolución realmente Cayo Gaína, que sí, pero que no. Pero en consecuencia, lo que nos interesa saber es si la Constitución es superior al artículo 46, al que le da a usted derecho constitucional, al que le da no sé qué clases relacionadas con la Constitución. Háganle ustedes el planteamiento y la pregunta. Cuando esté viendo la Constitución y ya la abran, diga, licenciado, ¿usted cómo interpreta el artículo 204 y el Ya 46? nos dijo que es la Constitución, licenciado. Ya se los dijo. Sí, en esos términos generales, ¿verdad? Que por la contradicción y todo, pero que lo máximo es la Constitución. Pero que se respeta, entonces se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Es muy retórico el asunto. Y les explicó esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. No la leímos, pero sí es, o sea, sí trató de explicarlo, pero el agua para donde lo lleva en ese curso, el cauce va, que es la Constitución, ¿verdad? Este es un juego cruzado, ¿verdad? Porque si usted, yo también la considero gallo ahí, ¿verdad? Como Sí. muchas, tuvimos 10, 20 resoluciones en las pasadas que sí se seguían, sí se suspendían las elecciones y todo, pero como muchas son así, sí, pero no, tal vez, y una buena y dos malas, o al revés. Pero yo creo que para el estudiante es por donde vaya la cosa, ¿verdad? Porque si el que me está dando la
lo cree firmemente, pues eso le tendré que contestar en el examen, ¿verdad? Mi criterio particular es que no deja de tener algo de razón, ¿verdad? Pero obviamente somos un grano de arena en un mar universal de derechos humanos, ¿verdad? Y no somos precisamente el mejor ejemplo, ¿verdad? Ujú. Pero es una opinión muy, diría yo, muy personal, ¿verdad? No, no, estamos bien. Sí, lo Lick, que... disculpe. Lick, disculpe, en su opinión, ¿qué sería más importante, los tratados internacionales o la Constitución? ¿Cómo? ¿Cómo dice, compañero? Lick, en su opinión, ¿qué sería más importante, los tratados internacionales o la Constitución? Como estamos hablando del derecho interno, el derecho nuestro, miren, la Constitución dice que todas sus resoluciones están en convención, dice. Entonces debemos de respetar. Si en una resolución, en una sentencia, se fundamenta que no son los derechos humanos los que prevalecen, sino que la Constitución, en virtud del artículo 204, el juez ahí se está amparando. Se dictan 40 años de prisión en contra de fulano de tal por el delito de asesinato. Aunque la Convención Americana de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales están acá como coadyuvantes de ellos, como estar como, no como testigos, sino que sean como querellantes, en donde quieren que prevalezca el derecho internacional. Yo como juez hago la observación que de acuerdo a la resolución de la Corte Internacional, por resolución de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad, en efecto, debe de respetarse en cuanto a las resoluciones de carácter jurídico a nivel interno. Y estas resoluciones pues deben de ser de carácter armónico para que no haya contradicción con una y la otra. Pero fundamentándome en el artículo 204 de la Constitución, se le dictan 40 años de prisión a este señor en virtud de haber cometido el asesinato. Y como consecuencia lo aplico porque este artículo se relaciona en base de que en cuanto a las resoluciones judiciales, esos deben de prevalecer sobre cualquier tratado o bien con convención americana o cualquier cuestión de carácter internacional. ¿Sí? Pero no como Pilatos que me estoy lavando las manos, no. Me estoy fundamentando lo que dice el artículo 204. El problema es, como dice el compañero, todo está politizado. A este juez, dentro de 3 meses, ya lo cambiaron de la Corte Suprema de Justicia y lo mandaron para Livingston. Ya lo mandaron a Izabal, ya lo aislaron. Entonces, tienen miedo. Entonces, ellos tienen que irse acoplando a la situación política también del país. Y eso es lo que hace la Corte de Constitucionalidad. O bien el juez, como tiene miedo, aplicando el artículo 46 de la Constitución y al hacer un análisis del artículo 204, se le ponen 10 años de prisión, 5 años de prisión conmutables a fulano de tal. Sí, internacionalmente, los internacionalistas o los que están viendo el derechos humanos, felices. Ministerio Público, también feliz porque ya se lavó las manos. Y la defensa, feliz también porque a este le quitaron 30 años de prisión. Miren, esto es una situación en donde cada quien quiere protegerse. Por resoluciones hasta de los jueces políticas. Pero un juez con carácter y con decisión no aplica el 204. ¿Y qué? Ahí con Bukele en El Salvador. ¿Y qué?
Aquí no prevalece nada internacional, ni con respecto a los derechos humanos. Si ellos se están metiendo en nuestro gobierno, entonces que les vengan a dar de hartar a todos los al millón de presos que tengo aquí, extorsionistas. Como él dice, cuando yo llegué, era el país más violento del mundo. Ahora visítenos, dijo, visítenos. Es uno de los países más pacíficos del mundo. Y si nuestro actual gobierno sigue con esos pantalones flojos, vamos de mal en peor, porque la violencia nuestra se está extendiendo en toda la República de la Nación. Tenemos un ministro de Gobernación medio aguado, que no tiene carácter. Ahí en el juicio político que le están realizando en el Congreso, a leer llega los acuerdos de la Policía Nacional Civil, que no joda. A él se le están haciendo preguntas directas y concretas. Estadísticamente, ¿cómo estamos con la violencia? Y resulta hablando de que en efecto el acuerdo tal habla de estadística. Señores, hombre, así no es. Este gobierno tiene que cambiar completamente su rumbo, porque no vamos de mal en peor con respecto a la violencia. Bueno, mire pues, luego hablamos, se puso buena la clase, mire pues, el artículo 118 habla de los principios del régimen económico y social. El 67 habla de la protección a las tierras y a las cooperativas indígenas. Lean los artículos que se refieren más a la tierra. Luego habla del 68, de las tierras para las comunidades indígenas. ¿Qué más? El 39 habla de la propiedad privada. Aquí, este derecho constitucional es el principal marco legal que garantiza el régimen de tenencia de la tierra en Guatemala, y en consecuencia se encuentra vinculado con la problemática agraria nacional en sus diferentes componentes. Vean, quiero ver algo. Bueno, sigamos. Luego habla de la expropiación. El artículo 40. Este artículo se encuentra ampliamente desarrollado en la ley específica de la expropiación. Se puso buena la clase, jóvenes. Miren, nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con la propiedad privada. Y esto lo vamos a ver el próximo lunes en la clase respectiva, jóvenes, porque vamos a iniciar con el otro periodo. Gracias, Si Lick. ustedes tienen alguna duda, pues Solo un comentario. Si me hicieran la pregunta, no en un privado, pero sí, por lo menos en una plática es la misma pregunta. sí, La respuesta realmente debería ser depende. ¿Va? debe ser. Porque depende, porque La pregunta depende de debe la ser. situación, depende del momento, depende de lo que se busque, y porque al Sí. final, Mire, como usted dijo, todos quedan felices, menos pues los afectados, los afectados, pues, los agraviados. familiares, los agraviados. Pues. Mire, lo que yo me puse en el plano de juez, pero me puse en el plano de un juez de hierro. Pero si me pongo en el plan de un juez vulnerable, de un juez sin pantalones, este va a temblar. Me van a quitar mi visa para los Estados Unidos. Esta cuestión del proyecto, ¿qué es el proyecto Henkel? En donde le quitan las visas a los que resuelven mal. Van a decir que resolví mal. Mire, ser juez se requiere una persona preparada y con carácter, porque se está arriesgando hasta que le inicien un proceso, le quiten sus cuestiones relacionadas con la protección de la inmunidad. Mire hasta dónde fue a parar el pobre juez, este juez Ruano. Llegó al extremo el pobre de renunciar con el problema de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Muy patojo, sin experiencia. Muy patojo, sin experiencia. Lo mandan a llamar para una campaña. Y este imbécil grabó esa entrevista y se la lleva a la CICIG. Miren ustedes lo que hace. En primer lugar, es prohibido realizar una grabación de esa naturaleza, principalmente con un magistrado. El magistrado fue suspendido durante 3-4 años. Ganó el caso, la instalaron y le dieron 5 millones por salarios caídos. Ahora viene ella y lo demanda. Perdió su inmunidad y mejor renunció como simple y pinche juez y tuvo que irse del país. En eso paró. Es cierto que hasta lo condecoraron como uno de los mejores jueces, un juez que realmente es un juez que no se presta. Sí, sí. Pero usted tiene que aportar pruebas que regula la ley, que deben de ser legales. Usted no va a aportar pruebas falsas en un debate oral y público, porque el juez de pleno derecho, ipso facto, se las rechaza. Y si es un juez que tiene carácter, hasta lo puede procesar ahí mismo con el fiscal por presentar documentos falsos. En este caso en particular no eran falsos. Lo que sí eran pruebas que se obtuvieron en una forma malavidas, en una forma inconstitucionales. Para los que conocen el caso, pues saben muy bien a quiénes me estoy refiriendo. Jóvenes, nos miramos el próximo lunes. Pasen ustedes feliz tarde. Gracias, Lick, muy amable. Feliz Igualmente. tarde, licenciado, gracias. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde, Lick.